Hola a todos, sean muy bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Adriel Maya y hoy estaremos hablando sobre fisiología, ¿cierto? Vamos a empezar nuestro estudio sobre fisiología médica usando el Tratado de Fisiología Médica, ¿cierto? Este libro acá que es demasiado extenso, pero a lo largo del canal vamos a estar viendo todo lo que son los capítulos, ¿cierto? Bueno, y voy a empezar por el capítulo 4 porque justamente los tres primeros capítulos son generalidades, ¿cierto? Que yo no veo eh, tanto motivo a dar énfasis, son más biologías, son más temas que uno puede saber de conocimiento general, ¿cierto? Que uno puede aprender en biología. Y justamente mi objetivo acá es hablar sobre la fisiología, ¿cierto? Entonces vamos a empezar desde el capítulo 4 que va a hablar sobre el transporte de membranas celulares, ¿cierto? Justamente veremos cómo la sustancia atraviesa lo que sería la membrana celular, ¿cierto? Bueno, entonces como introducción vamos a ver que esta membrana, ¿cierto? De esa célula está compuesta por una bicapa fosfolipídica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que todo eso que recubre la célula es una bicapa lipídica, ¿cierto? Compuesto de fosfolípidos, de colesterol, de proteínas, de glicoproteínas, de lipoproteínas, ¿cierto? De muchas otras cosas que van a dar características, ¿cierto? Para lo que sería la célula, ¿cierto? Que van a actuar en el paso, ¿ok? Bueno, y eso ya da punto al nuestro próximo factor, que es regular el paso de sustancias entre el interior y el exterior de las células, ¿cierto? Entonces justamente esta es la principal función de la membrana celular, ¿cierto? Justamente regular el paso de lo que puede entrar, de lo que no puede entrar. También va a hacer papel de reconocimiento, papel de potencial de acción y todo más, ¿cierto? Entonces la membrana celular no es solamente esa capa que uno estudia cuando ve biología, ¿cierto? Acá en fisiología tiene mucho más valor. Y bueno, este proceso es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis celular y la función de los tejidos y órganos, o sea, el equilibrio del cuerpo. Homeostasis es equilibrio, ¿cierto? Nunca se olvida esa palabra. Homeostasis es la búsqueda del cuerpo al encontrar un estado de equilibrio, ¿cierto? Está siempre buscando un estado de equilibrio. Y bueno, por suerte nunca se encuentra, porque si no, no habría homeostasis, no habría regulación y etcétera, ¿cierto? Bueno, antes que empecemos es importante hablar sobre estos componentes, ¿cierto? Vamos a ver entonces que hay componentes, hay entonces iones, ¿cierto? Van a haber electrolitos, van a haber componentes que van a estar relacionados con lo que sería la célula, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque más adelante veremos cómo esos componentes actúan. Y acá yo evidencié a tres nomás, ¿cierto? Que justamente sería el sodio, ¿cierto? El potasio y el calcio. ¿Y por qué justamente estoy hablando de ese estrés? Porque son los más importantes para lo que sería funciones como contracción muscular, funciones como nerviosas, ¿cierto? Pero estos de acá son los más importantes, ¿cierto? Por lo menos al inicio de nuestras clases, estos van a ser los más importantes, ¿cierto? Y acá vamos a hablar de la concentración de ellos. ¿Qué me quiere decir esto? Que bueno, en extracelular, en el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, yo voy a tener una concentración de calcio mayor do que lo que tengo dentro de la célula, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir? Que yo voy a tener 142, ¿cierto? Mil equivalentes por litro de sodio fuera de la célula, ¿cierto? Y dentro de la célula solamente 10. Y eso después va a ser demasiado importante, ¿cierto? Esta es la concentración normal, ¿cierto? Mientras en tanto, potasio va a ser más concentrado dentro de las células, ¿cierto? Entonces voy a tener la concentración de 140 dentro de la célula y fuera de la célula voy a tener solamente 4, ¿cierto? Entonces esto después es lo que quiero que ustedes se acuerden para clases futuras, porque cuando hablamos de potencial de acción, potencial de membrana y todo más, esto acaba de ser demasiado importante, ¿cierto? Resumido, sodio
mayor fuera de la célula, potasio mayor dentro de la célula, ¿cierto? Y el calcio mucho más concentrado fuera de la célula, ¿cierto? Y el calcio tiene una función muchísimo importante como un activador, ¿cierto? No se olviden de eso, ¿cierto? Entonces es demasiado importante que sepamos esa concentración, ¿cierto? De líquido extracelular y intracelular, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a hablar sobre la membrana celular, ¿cierto? Bueno, la membrana, como habíamos visto, es una capa, ¿cierto? De fosfolípidos que va de dirección extra y intracelular, o sea, una bicapa con proteínas, ¿cierto? Y justamente esa capa va a tener una permeabilidad, ¿cierto? Una permeabilidad selectible, ¿cierto? ¿Por qué yo digo eso? Bueno, vamos a tener que la bicapa por ser lipídica va a dejar pasar solamente sustancias liposolubles. ¿Y qué serían esas sustancias liposolubles? El gas oxígeno, o sea, el dióxido de oxígeno, ¿cierto? El O2 y el dióxido de carbono, ¿cierto? Que es el CO2, ¿cierto? Entonces, ellos son liposolubles, van a pasar libremente por la membrana sin ningún problema. Pero por ser liposolubles, sustancias que son hidrosolubles no van a tener tanta permeabilidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a poder hacer? ¿Qué es lo que garantiza que esas sustancias que sean hiposolubles, o no solo hiposolubles, sino por su tamaño, por su carga, ¿cierto? Van a poder atravesar la membrana. Justamente las llamadas proteínas de transporte, ¿cierto? Que son dos, las proteínas que son integrales, no se olviden de eso, son proteínas integrales y no periféricas. Justamente van a ser dos, las transportadoras y las proteínas de canales, ¿cierto? Como un ejemplo, las aquaporinas. Pero las transportadoras justamente tienen mayor especificidad porque se van a unir a moléculas específicas, ¿cierto? Ya el proteína canal no, la proteína canal va a dejar el paso de sustancias justamente por una vía acuosa, ¿cierto? Ahí hablamos de las aquaporinas que van a atravesar la membrana celular, ¿cierto? Entonces una específica y la otra ni tan específica, ¿cierto? Pero ambas van a ayudar al paso de sustancias hidrosolubles por lo que sería la membrana plasmática, ¿cierto? Entonces acá tenemos lo que sería lo que estaba diciendo a ustedes, ¿cierto? Sobre lo que sería entonces los dos tipos, ¿cierto? De proteínas, ¿cierto? Entonces aquí que tenemos es justamente eso acá, que es el medio intracelular y el medio extracelular, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo que quiero decir acá? Adelantando ya, existe un gradiente. ¿Qué me quiere decir eso? Que van a haber sustancias que están más concentradas en un lado de la célula de que en el otro lado, ¿cierto? Como el ejemplo del sodio, que está más concentrado fuera de la célula do que dentro. ¿Qué me quiere dar eso? Que las células entonces van a producir un gradiente, ¿cierto? Donde los sodios que están afuera de la célula van a querer entrar hacia dentro de la célula por el gradiente de concentración electroquímico. Ya después veremos cómo funciona eso. Pero y lo que va a dar el paso de eso son las proteínas, ¿cierto? Voy a tener las aquaporinas y lo que serían las proteínas transportadoras, ¿cierto? Entonces acá como lo que tenemos justamente un ejemplo acá, ¿cierto? De esas proteínas acá que van a servir como, ¿cierto? Como un canal, las proteínas de canal, ¿cierto? Que van a recibir entonces una molécula y eso más adelante veremos que los canales sí son activados, ¿cierto? Necesitan ser activados y ahí se va a abrir y permitir el paso de sustancias, ¿cierto? El paso de sustancias hidrosolubles, porque si fueran liposolubles no necesitarían las proteínas, podrían pasar directamente por la membrana. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que sería la difusión versus transporte activo. Bueno, estos acá son los medios de transporte, ¿cierto? De lo que esas moléculas, esos iones van a poder atravesar a la membrana, ¿cierto? Vamos a tener dos, la difusión y el transporte activo. Como hemos visto, existe un gradiente de concentración y ese gradiente de concentración va a ser justamente dado por la cantidad que tiene. Un ejemplo del sodio que está más concentrado fuera de la célula que dentro. Entonces el sodio va a tener más como ganas de entrar
de que salir de la célula porque hay más fuera. Entonces lo que quiere hacer es justamente buscar, entre comillas, un equilibrio, ¿cierto? Entonces el sodio, por estar más concentrado fuera de la célula, va a querer entrar en la célula y así quedar de tamaño igual, ¿cierto? De cantidad igual. Entonces la difusión va a ser a favor de ese gradiente, ¿cierto? Va a ser a favor de esa concentración. Entonces si yo tengo más fuera y menos dentro, la difusión va a permitir que justamente el paso de fuera, que está más concentrado, vaya hacia adentro. Y eso no tiene uso de energía. Es demasiado importante que sepan eso, que no hay gasto energético, sino solamente la energía cinética, la energía provocada por la movimentación, ¿cierto? Y el transporte activo justamente es al revés. El transporte activo quiere que las células que ya están concentradas afuera, que pasen las que están adentro, que es poquito, y vayan hacia afuera. O sea, va contra el gradiente de concentración. Y por eso necesita energía, necesita fuerza para empujar esas células de dentro hacia afuera. Utilizando nuevamente el ejemplo del sodio. Si tengo más sodio concentrado afuera y menos dentro, y yo llevo los sólidos que están dentro hacia afuera, yo voy a necesitar una fuerza, voy a necesitar empujar ese sodio. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? Una fuente de energía adicional, además de la energía cinética, ¿cierto? Así tal cual dice el Guyton. Bueno, como hemos visto, la difusión entonces es justamente la energía cinética, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo quiere decir eso? Ya sabemos que las moléculas están en constante movimentación, ¿cierto? Justamente debido a la carga térmica, ¿cierto? Porque las moléculas siempre están así, pero cuanto mayor la temperatura, más rápido las moléculas se van a mover. Cuanto menor la temperatura, más ellas se van a quedar estables, así por decir, ¿cierto? Entonces las moléculas, por estar en movimentación, se van a chocar con las otras, y justamente eso va a transferir parte de la energía cinética, que va a cambiar su forma, su velocidad y su dirección, ¿cierto? Y como resultado, las moléculas van justamente a rebotar aleatoriamente miles de veces por segundo, como que se van a quedar haciendo varias movimentaciones así, justamente por estos choques, ¿cierto? Y justamente este movimiento es continuo y aleatorio y se va a llamar difusión, ¿cierto? Y es muy común en iones líquidos o en gases, ¿cierto? Entonces justamente hay que saber esta definición. ¿Por qué? Porque ese es un movimiento natural de las moléculas, ¿cierto? Es básicamente una introducción a lo que sería la difusión. Y vamos a tener entonces lo que sería la difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? Como sabemos, vimos la difusión versus transporte activo. La difusión también se puede llamar de transporte pasivo, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir que es un transporte pasivo? Que va justamente a favor del gradiente de concentración y no hay gasto energético, ¿cierto? Y justamente va a ocurrir cuando estas moléculas atravesan la membrana solamente con su energía cinética. ¿Y puede haber interacción o no con proteínas? No va a haber, ¿cierto? En este caso con proteínas transportadoras, ¿cierto? Hay que poner ojo en eso, porque acá yo lo quiero diferenciar, que van a existir difusión simple y difusión facilitada, ¿cierto? La difusión simple va a usar proteínas de canal, ¿cierto? Y la difusión facilitada va a usar proteínas transportadoras. Entonces difusión simple no va a haber proteínas transportadoras, solamente proteínas de canales, ¿cierto? Como por ejemplo las acuaporinas, ¿cierto? Y justamente ya vimos acá cómo está en el dibujo, que puede ocurrir por dos medios, ¿cierto? Por dos rutas, justamente por los espacios entre los fosfolípidos, ¿cierto? Por el espacio o los intersticios que hay entre ellos, que justamente va a separar el paso de sustancias solubles, como por ejemplo el O2 y el CO2, ¿cierto? Y justamente por canales acuosos formados por proteínas de membranas, que sería la proteína de canal, las acuaporinas y etcétera, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar esa difusión, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a cambiar la velocidad de esa difusión? ¿Qué es lo que va a hacer con que la difusión sea más rápida o más despacia, ¿cierto? Bueno, podemos ver, vamos a tener tres factores. El Guyton nos va a citar tres factores que nos va a cambiar esta velocidad, ¿cierto? Justamente la cantidad de sustancias. Si yo tengo más sustancias, yo voy a tener, por ejemplo, más paso y por ende voy a tener más velocidad. Eso es lógico, ¿cierto?
También la velocidad del movimiento cinético. Sabemos que la cinesis viene de kinema, ¿cierto? Viene de kine, que viene de movimiento. Entonces, justamente si una molécula que ya está justamente en el medio extracelular se está pasando, se está chocando, se está rebotando, ¿cierto? Con mayor velocidad, al pasar por la membrana va a también tener mayor velocidad, ¿cierto? Y justamente el número y tamaño de la abertura de las membranas, ¿cierto? Porque si una molécula ya es un poquito mayor, justamente se va a tardar un poquito más en atravesar la membrana, sea por proteína acuosa o sea por lo que sería la liposolubilidad de las moléculas, ¿cierto? Pero entonces, resumiendo, yo puse acá cantidad de la sustancia presente, velocidad del movimiento cinético de las partículas y número y tamaño de las aberturas de la membrana, ¿cierto? Esas tres palabritas, esas tres frases que son claves acá, entonces es necesario saber, ¿cierto? Número y tamaño de las aberturas de la membrana, ¿cierto? Bueno, continuando acá, vamos a tener entonces justamente que esas proteínas canales van a tener una permeabilidad, ¿cierto? Mientras en tanto la liposolubilidad no es tan permeable como las proteínas canales, ¿cierto? Entonces los canales proteicos o las proteínas canales van a tener una permeabilidad selectiva, ¿cierto? Y van a dejar pasar solamente sustancias o moléculas o iones que siguen los patrones de esa proteína, ¿cierto? Un ejemplo acá, tenemos los iones potasios acá, ¿cierto? Acá tenemos lo que sería una proteína de canal, ¿cierto? Y acá tenemos entonces justamente ese ion potasio que está pasando por el filtro de selectividad, ¿cierto? Ese filtro de selectividad es lo que va a permitir que pase solamente iones potasios, ¿cierto? Y no iones sodio o no iones calcio, ¿cierto? Entonces justamente esa especificidad es demasiado importante para que no haya un desorden, ¿cierto? Que no haya un desorden en la célula. ¿Y qué es lo que va a definir esa selectividad, ¿cierto? Bueno, vamos a tener el tamaño, vamos a tener la forma y principalmente la carga eléctrica, ¿cierto? Vamos a tener otros factores químicos también, pero esos tres es lo que quiero que pongan atención: la forma, el tamaño y las cargas eléctricas internas, ¿cierto? Justamente nos va a dejar pasar un caso de un ejemplo acá, un canal que deja pasar un potasio positivo y que llega un potasio negativo y ya no va a ver todo lo que sería el paso, ¿cierto? Y puede arruinar toda la célula. Entonces es demasiado importante que haya esa selectividad, ¿cierto? Bueno, y esos canales, ¿cómo van a estar activados? Las proteínas canales van a tener dos tipos de activación. Vamos a tener entonces lo que sería la activación por voltaje y la activación química por ligando, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo vamos a definir esos dos tipos de apertura, ¿cierto? Bueno, el gaito nos va a decir justamente que la activación por lo que sería la activación por voltaje justamente va a pasar cuando hay un cambio en la membrana, ¿cierto? Cuando hay un cambio en la membrana de la célula, cuando hay ese cambio en la membrana, justamente va a haber un cambio de voltaje, ¿cierto? Y si hay un cambio de voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a abrir o cerrar las puertas, ¿cierto? Justamente por eso decimos cambio, activación por voltaje, ¿cierto? Cuando hay un cambio en la electricidad, así, mal hablado por decir, ¿cierto? Cuando hay un cambio en la electricidad de la membrana, esa célula esa proteína canal va a abrir o va a cerrar, ¿cierto? Y acá tenemos ejemplos de lo que sería los canales de sodio, ¿cierto? Que justamente el gato nos va a mostrar que los canales de sodio están justamente, tiene una carga muy negativa, ¿cierto? Es muy negativa y cuando hay un cambio, sí, justamente puede permitir el paso de lo que sería los iones sodio, ¿cierto? Y la activación química ya es por un elemento químico, por un ion, o sea, lo que sea. Y ese elemento químico va a se llamar ligando, ¿cierto? ¿Y cuál es el mejor ejemplo? La aceticolina. La aceticolina funciona como un ligando, ¿cierto? Y va a activar los canales, ¿cierto? Los canales de calcio, los canales de sodio, o sea, lo que sea, ¿cierto? Por eso la aceticolina es el ligando, es la activación química más, ¿cómo podemos decir? Más principal. No, la palabra que quiero usar es el ejemplo
más fuerte que podemos usar así al decir la activación química, ¿cierto? Así que si en el examen de ustedes tiene diferencia justamente lo que sería la activación por voltaje y la activación química. La activación por voltaje cuando ocurre un cambio, ¿cierto?, eléctrico en la membrana, y eso hace con que haya un cambio de voltaje y ahí se abren los canales, ¿cierto? Y la activación química se va a ocurrir por un elemento químico que sería un ligando, ¿cierto? Bueno, la difusión facilitada, que también es un transporte del tipo pasivo, aquí se va a cambiar porque vamos a tener proteínas transportadoras específicas, ¿cierto? Además de eso, a diferencia de la difusión simple, vamos a tener una velocidad máxima. ¿Qué me quiere decir que haya una velocidad máxima? Que va a llegar un tiempo que que la proteína transportadora ya no va a transportar con la misma velocidad, ¿cierto? Que va a tener solamente la misma velocidad y ya no va a aumentar más, no va a haber aceleración, ¿cierto? Se va a quedar constante, ¿cierto? Pero ese proceso puede ocurrir en ambas direcciones, ¿cierto? Sea hacia afuera o sea hacia adentro, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces las principales moléculas que van a ser transportadas por la difusión facilitada, que serían la glucosa y los aminoácidos, ¿cierto? La glucosa y los aminoácidos son los mejores ejemplos que tenemos de difusión facilitada. Y como canal, bueno, como proteína transportadora, la proteína GLUT, que va a transportar la glucosa, y un ejemplo más profundo aún, el GLUT4, ¿cierto? Que va a ser activado por la insulina. Entonces va a ser un canal, ¿cierto? Va a ser una proteína que va a ser activado por un ligando, ¿cierto? Aquí podemos ver la estructura, ¿cierto?, de esta proteína transportadora y cómo esa estructura influye en su velocidad. Bueno, vemos que la molécula va a necesitar unirse al punto de unión, ¿cierto? Y al unirse al punto de unión, la transportadora va a hacer un cambio conformacional en lo que sería esa molécula, y ahí se lo va a enviar hacia dentro de la proteína, de la célula, ¿cierto? Y justamente como si llegara acá a la célula, la molécula en la proteína tocara en el punto de unión, el punto de unión lo cambia la estructura un poquito, un cambio conformacional, pero no es un cambio totalmente drástico, brusco, ¿cierto? Y ahí la molécula entra en la célula, ¿cierto? Y ahí, imagina que ese proceso está se repitiendo varias veces. Empieza despacio, va aumentando su velocidad, pero llega un tiempo que ese punto de unión ya no tiene no puede más ultrapasar su velocidad, su rendimiento, ¿cierto? Entonces acá en la línea roja vemos justamente el ejemplo que yo te dije, ¿cierto? Que esa velocidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, y llega un tiempo que ya no va a subir más porque un momento ya ese punto de unión no puede acompañar, ¿cierto? Entonces se va a quedar en una velocidad máxima, ¿cierto? Mientras en tanto lo que sería la difusión simple va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y va subiendo, no va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay un punto de unión, ¿cierto? La difusión simple va y no quiere ni saber, ¿cierto? Porque no hay un punto de unión y no hay un cambio conformacional, ¿cierto? Mientras en tanto acá la difusión facilitada va a tener todo ese proceso que dije a ustedes, y va a llegar un momento que va a llegar a la difusión facilitada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a influenciar esa velocidad, ¿cierto?, neta de difusión, si es difusión simple o si es difusión facilitada? Bueno, vamos a tener entonces tres factores, ¿cierto? Bueno, la diferencia de concentración, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de concentración? Como ya sabemos, en el ejemplo A, las moléculas tienden ese justamente, quieren salir de un medio donde está más concentrado y ir a un medio donde está menos concentrado, ¿cierto? Eso decimos gradiente de concentración, ¿cierto? Hacia donde hay menos, ¿cierto? Entonces ese es el primer factor. El segundo factor justamente va a ser el potencial eléctrico de la membrana, ¿cierto? Las cargas eléctricas pueden atraer o repelir iones, influyendo en su movimiento. Eso va a ser justamente la definición de lo que sería el potencial de Nernst, ¿cierto? El potencial de Nernst, y más adelante que va a ser explicado también por la ecuación de Nernst, es justamente eso. Pongan atención que es un poco complicado, ¿cierto? Bueno, en el ejemplo B vamos a ver que justamente hay la misma cantidad, sea fuera, sea adentro, ¿cierto? Pero vemos que en un lado de la membrana está electronegativo
y en otro lado la membrana está positivo, ¿cierto? Entonces se crea acá un gradiente eléctrico, ¿cierto? O sea, un potencial de Nernst. ¿Y qué me quiere decir? Bueno, como dentro tengo más, mis células van a entrar, mis moléculas que están negativas van a entrar, y justamente para intentar hacer un equilibrio, ¿cierto? Supongamos que acá tengo más 10 y acá tengo, por ejemplo, menos 15, ¿cierto? Entonces van a entrar 10 moléculas negativas para que se quede menos 5 acá y menos 5 acá, ¿cierto? Según su gradiente de concentración de moléculas, las moléculas van a querer volver, ¿cierto? Porque justamente sabemos que acá tiene menos do que acá, ¿cierto? Pero como estamos hablando de un potencial eléctrico, se va a quedar así justamente porque acá yo voy a tener una carga positiva y acá negativa. Entonces por eso hay una búsqueda por equilibrio, de equilibrar esas cargas, ¿cierto? Y la tercera y último factor es justamente una diferencia de presión, que donde va a haber una mayor presión de un lado empuja moléculas hacia el lado de menor presión, ¿cierto? Sea independiente de su gradiente de concentración y si es por su potencial eléctrico, ¿cierto? Y justamente esos factores van a definir que rápido y hacia dónde van las sustancias, ¿cierto? Entonces acá tenemos entonces donde en ese medio el pistón va a empezar a empujar justamente del lado 1 para el lado 2, ¿cierto? Y así va a poder aumentar la velocidad. Pues justamente supongamos que en el lado 1 hay justamente menos y el pistón va a empezar a empujar, y justamente del lado P2 va a enviar menos moléculas para el lado P1, justamente por esa presión, por ese pistón que está haciendo esa presión en el lado 1, ¿cierto? Osmosis. Y para hablar del último transporte pasivo vamos a tener la osmosis, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer la osmosis? Es el paso de agua, ¿cierto? De un lugar de menos concentración de solutos hacia un lugar con más concentración de solutos, ¿cierto? Eso es al revés, pero sigue siendo el movimiento normal, ¿cierto? Entonces por eso no hay gasto, ¿cierto? Entonces vamos allá. En ese lado, ¿cierto? Tengo el agua normal y en el otro sodio, ¿cierto? Sal de cocina, el NaCl es el sal de cocina, ¿cierto? Y acá tengo una membrana semipermeable. No se pueden olvidar que hay una membrana semipermeable, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Donde hay mayor soluto, el agua tiende a moverse hacia ese lado, ¿cierto? Entonces justamente el agua que está en ese lado va a pasar para el otro lado porque hay una concentración de solución de cloruro de sodio, ¿cierto? Que es el sal de cocina, ¿cierto? Y justamente esa cantidad que va de un lado hacia el otro está equilibrada de forma tan precisa que el movimiento, que se produce un movimiento neto cero de agua, ¿cierto? Y por eso el volumen siempre va a continuar constante, ¿cierto? Porque eso es un transporte muy preciso, ¿cierto? Y bueno, hay que hablar sobre la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es justamente esa cantidad exacta de presión que se utiliza para detener la osmosis, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá. Tengo acá agua y tengo del otro lado, por ejemplo, sodio, ¿cierto? Acá ese rojo pueden ser sodio. ¿Y qué es lo que va a pasar? El agua tiende a pasar de ese espacio donde no hay sodio para donde hay sodio, ¿cierto? Y justamente va a subir el nivel de agua a más o menos hacia acá, ¿cierto? Y acá se va a disminuir. Pero yo pongo una presión externa, ¿cierto? Que se va a llamar de presión osmótica, y el agua ya no va más a pasar de ese lado para acá porque ya no va más a haber espacio, ¿cierto? Y justamente el agua ya no se va a poder concentrar porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, en el mismo espacio, al mismo tiempo, ¿cierto? Eso ya es física. Pero el agua ya no va más a pasar y va a haber como justamente esa capacidad de detener la osmosis, ¿cierto? Bueno, si no hubiera esa presión, el agua continuaría pasando, pero como si hay, la osmosis está detenida, ¿cierto? Entonces eso llamamos de presión osmótica, ¿cierto? La osmolaridad y osmolalidad, ¿cierto? Es importante definir la diferencia, ¿cierto? Pero básicamente la osmolaridad y osmolaridad son unidades de medida, ¿cierto? Justamente la osmolaridad yo voy a medir
la concentración en osmol, ¿cierto? Pero va a ser en osmol por kilogramo de agua, ¿cierto? Y acá lo que va a definir no es la masa no importa, lo que importa es la concentración, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una molécula que tiene más masa y otra que tiene menos masa, pero esa que tiene menos masa está más concentrada, entonces se va a pasar agua más para ese lugar que es más chiquito que el otro que tiene más masa, ¿cierto? Entonces justamente eso es lo que importa, el número de partículas, ¿cierto? Entonces justamente eso es la osmolaridad, es la medida que vamos a medir en osmoles por kilogramos de agua, ¿cierto? Y en el cuerpo humano vamos a tener aproximadamente la osmolaridad de 300 miliosmol por kilogramo de agua. ¿Y qué es lo que va a cambiar la osmolaridad? Básicamente que al invés de estar por kilogramos de agua, va a estar por litro de solución, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que justamente se va a medir esta solución, tiene justamente 10 miliosmoles por litro de solución, por litro de agua, por litro de cualquier otra solución que sea un solvente, ¿cierto? Es muy similar, pero lo que cambia es justamente que osmolaridad kilogramo de agua y justamente osmolaridad litro de solución, ¿cierto? Y en ese se usa más la fisiología porque es mucho más fácil de medir por litros que por kilogramos, ¿cierto? Porque litros es justamente podemos medir por un volumen, mientras la masa hay que ver otros factores, ¿cierto? Bueno, ahora hay que hablar sobre el transporte activo, ¿cierto? Ya hablamos todo lo que sería el transporte pasivo, ahora vamos a hablar sobre el transporte activo, que justamente el transporte activo es contra el gradiente de concentración o el gradiente o el gradiente electroquímico, ¿cierto? Por eso va a necesitar una energía adicional, que justamente es el ATP, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay casos que no utiliza ATP, ¿cierto? Bueno, en este proceso va a permitir justamente tener más potasio, ¿cierto? Dentro de la célula y menos sodio, ¿cierto? Porque justamente lo que quiero decir, la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio hace con que haya un cambio, ¿cierto? Haya un cambio en lo que serían esos valores que vemos en el inicio de la clase, donde hay más sodio fuera y más potasio dentro, ¿cierto? Y justamente es para volver ese equilibrio, ¿cierto? Después del potencial de acción, lo que pasa es que justamente se queda sodio dentro y potasio afuera. La bomba de potasio hace con que entre potasio adentro, ¿cierto? Y que vaya potasio hacia afuera. Pero sabemos que justamente hay potasio afuera, de que adentro hay más potasio, hay más potasio dentro que afuera. Entonces la célula necesita hacer fuerza para empujar ese potasio que salió del potencial de acción para dentro de la célula, ¿cierto? Entonces eso veremos en la próxima clase, no se preocupen, pero acá lo que necesitan hacer es que el transporte activo es utilizador de energía, ¿cierto? No utiliza energía directamente del ATP, ¿cierto? Que eso sería el transporte primario. Ya el transporte activo secundario va a usar la energía almacenada justamente por ese transporte activo primario, ¿cierto? Entonces no va a utilizar ATP directamente, sino indirectamente, ¿cierto? Ya veremos el ejemplo, pero justamente en ambos los casos las proteínas transportadoras van a mover esos iones sodio, potasio, calcio, glucosa y aminoácidos. Ya veremos más adelante, ¿cierto? Entonces el transporte activo primario, que es el principal, sería la bomba de sodio-potasio, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en la bomba de sodio-potasio? Yo voy a enviar sodio, 3 moléculas de sodio hacia afuera y 2 moléculas de sodio hacia adentro. Sabemos que hay más sodio afuera y más potasio adentro, entonces está contra el gradiente de concentración, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a utilizar? Va a utilizar ATP. ¿Y cómo funciona esta bomba, cierto? Bueno, esa proteína es compleja y posee dos subunidades. Una subunidad alfa, que es la más chastita acá, que va a tener de peso molecular de 100.000, ¿cierto? Y la subunidad beta, que es la menor acá, que va a tener un peso molecular de 55.000, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? La subunidad alfa es lo que va a hacer todo el proceso de transporte, ¿cierto? De 3 sodio hacia afuera, 2 potasio hacia adentro, ¿cierto? Y la subunidad beta lo que va a hacer es fijar toda la bomba en la membrana, ¿cierto? Justamente por eso está ahí, justamente es su tamaño pequeño, no es funcional, pero
demasiado importante para fijar la bomba, ¿cierto? Bueno, la subunidad alfa va a tener tres características, ¿cierto? Va a tener tres sitios de unión para el lado interno, ¿cierto? Porque justamente va a recibir el sodio de dentro, y va a tener dos sitios de uniones para el potasio que está aquí en el lado afuera, ¿cierto? Y va a tener principalmente la ATPasa, ¿cierto? La adenosina trisfosfato sintasa, ¿cierto? Que es justamente lo que se utiliza para recibir energía, ¿cierto? Eso es lo que va a utilizar la bomba para recibir energía, ¿cierto? Y va a estar en el lado de dentro de la célula, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo funciona la bomba? Ya hemos visto, se va a unir tres sodio adentro de la célula y dos potasio al lado de fuera, ¿cierto? En el lado de la proteína. Y justamente va a pasar el ATP, se va a ser capturado por la enzima ATPasa y va a liberar energía. Al liberar esa energía va a salir tres sodios y va a entrar dos potasios, ¿cierto? Y justamente principal función, control del volumen celular y del potencial eléctrico, ¿cierto? Bueno, vamos a tener otros dos tipos de transporte activo. Vamos a tener el transporte activo primario de calcio, que justamente va a bombear los iones calcio para dentro, ¿cierto? Para fuera de la célula, perdóname, va a expulsar los iones calcio porque hay más concentración de calcio fuera que adentro, ¿cierto? Y justamente va a tener casi el mismo funcionamiento que la bomba, ¿cierto? Va a pasar el ATP por el ATPasa y ahí va a expulsar lo que sería el calcio fuera de la célula, ¿cierto? Y el del hidrógeno también, ¿cierto? Va a ser utilizado justamente para expulsar el exceso de iones hidrógeno, ¿cierto? Y va contra su gradiente de concentración, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesitan saber. Que van a haber transporte activo primario de calcio y de hidrógeno, y que van a contra su gradiente de concentración, ¿cierto? El calcio va a ser expulsado para fuera de la célula, igual que el hidrógeno. Ambos van a utilizar ATP, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a tener las bombas de hidrógeno? En el estómago, en las glándulas gástricas y justamente en el riñón también, ¿cierto? En los túbulos distales y los conductos colectores, ¿cierto? El transporte activo secundario ya vimos que va a utilizar el ATP del transporte activo primario, ¿cierto? Pero va a utilizar también la energía del gradiente de sodio, ¿cierto? Para mover otras sustancias mediante a transporte, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar justamente... bueno, acá yo puse la imagen, ¿cierto? De ese tipo de transporte acá, que es justamente lo que sería el transporte activo secundario. No va a tener ATP, pero va a tener el ATP indirectamente utilizado por el transporte activo primario, ¿cierto? Bueno, vamos a tener dos tipos de transporte, el cotransporte y el contratransporte. El cotransporte te va a ser llamado también de sinporte, ¿cierto? Y justamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Las moléculas van a seguir la misma dirección, ¿cierto? En este caso acá tenemos la glucosa, ¿cierto? El sodio y la glucosa van a adentrar las células, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? La glucosa va a aprovechar justamente la energía que fue utilizada en el transporte activo primario. También va a utilizar la energía cinética del sodio, ¿cierto? Y justamente van a entrar, ¿cierto? Y no necesariamente necesita ser glucosa. También podemos tener lo que sería los aminoácidos, ¿cierto? Esos dos son los principales. Va a ocurrir sobre todo en el intestino y en el riñón, justamente para absorber esos nutrientes, glucosa, sodio y entre otros, ¿cierto? Y lo que sería ese acá yo puse el título mal, ¿cierto? Eso sería contratransporte, ¿cierto? No es cotransporte, es contratransporte, ¿cierto? Déjame cambiar acá rapidito, ¿cierto? Porque no está cierto eso. Bueno, vamos a tener entonces el contratransporte como
como también transporte activo secundario, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, acá va a entrar la molécula de sodio, pero va a salir otra molécula junto, sea el calcio o sea el hidrógeno, y también va a ser el mismo funcionamiento. Va a aprovechar el ATP utilizado en el transporte activo primario, va a utilizar también lo que sería la energía cinética del sodio, y ahí va a salir justamente cuando entra el sodio, ¿cierto? El calcio y el hidrógeno. Y vamos a tener también el transporte activo a través de capas celulares, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando una célula, cuando las sustancias tienen que atravesar toda una capa de células, no solo una membrana, ¿cierto? Y vamos a tener lugares generalmente que son de absorción y secreción, como el intestino, los túbulos renales, las glándulas exócrinas, la vesícula biliar y los plexos curoideos que están acá en el cerebro, ¿cierto? Y bueno, justamente lo que va a pasar es justamente que va a atravesar varias células, no va a atravesar solamente una membrana, va a atravesar varias membranas, ¿cierto? Y ese mecanismo entero es demasiado importante, ¿cierto? Que acá yo no voy a entrar mucho en eso, porque lo que necesitan saber es que ese transporte activo a través de las capas celulares va a atravesar varias membranas, no solo una. Entonces va a necesitar lo que sería más ATP, va a necesitar otros mecanismos reguladores como la osmosis, ¿cierto? Va a necesitar otros iones también activadores. Entonces es demasiado importante saber eso. Pero por ejemplo, el polo luminal, lo que va a pasar justamente va a recibir las sustancias, y el polo el polo vasolateral, o sea, de su parte lateral o su parte basal, va a enviar donde va a actuar las bombas, ¿cierto? Las bombas van a actuar enviando de una célula a otra, o entonces hacia la sangre o hacia el tejido conjuntivo, ¿cierto? Y el mecanismo de transporte, como vimos, es justamente eso. Las sustancias como sodio y agua van a entrar por difusión, ¿cierto? O sea, no va a haber ATP acá, y van a transportarse hacia sus células vecinas, por lo que sería el transporte activo, o entonces también hacia el tejido conjuntivo que está en su parte basal. Ese proceso va a crear entonces un gradiente de concentración, que también va a necesitar la osmosis, ¿cierto? Es demasiado importante la osmosis en ese caso para regular el volumen celular, ¿cierto? Y bueno, esto es el fin de la clase. Espero que haya gustado. La clase se fue un poquito larga, pero intenté al máximo englobar todo lo que dice el capítulo 4 del Gaiton, ¿cierto? Los espero para el capítulo 5 en la próxima clase. Chao.